Hola a todos, hermanos. Estamos ya en el estudio 6 de este libro. Vamos avanzando un poco y vamos a hacer un salto también en este estudio. Vamos a llegar allá a la primera sección. Vamos a dar por concluida la introducción. Esto va a ser un poco, bueno, yo creo que era esperado ya porque se estaba extendiendo mucho la introducción. Y lo que restaba era básicamente lo mismo y explicar algunas cosas de lo que va a tratar el tema del libro central, o sea, en lo general, en lo general. Entonces, el autor, vamos a ver que ya, por ejemplo, en la página 39 comienza ya a explicar los compromisos de lo que es la iglesia y básicamente dividiéndote su panorámica en tres aspectos que son los que va a tratar en todo el libro, que son los tres puntos: el Evangelio, luego la ciudad y finalmente el movimiento. El movimiento está relacionado a lo que es dentro de la iglesia, esto está en la página 40 ya, lo que es el Evangelio es dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tus convicciones, y lo que es la ciudad es lo que va a determinar cómo lo que está dentro de tu corazón se expresa de una manera distinta. Y finalmente después en la página ya... A ver, en la página 42, estoy viendo el PDF por si acaso. En la página 42 hay una explicación nuevamente de lo que era esta cosa del middleware. La pueden leer, muy interesante. Y finalmente ya en la página 44 comienza a mostrar una dinámica sobre estos mismos tres puntos, pero mostrados como un eje en el que tú puedes desviarte hacia un extremo o hacia otro. Entonces, desde el punto de vista del evangelio, de tus convicciones, tú puedes desviarte hacia un lado o hacia otro. Es lo que vamos a estar viendo hoy día. Respecto a lo que es la ciudad, tú también, cómo la cultura va a afectar la forma en la que llevas a cabo la iglesia, también vas a ver que hay dos extremos en los que puedes caer. Por eso el título, iglesia centrada, tienes que centrarte. Y, y después también en lo que es el movimiento ocurre prácticamente lo mismo. Y al final de la página 45 en el PDF ustedes pueden ver esto de los ejes explicado más gráficamente. Obviamente yo no estoy deteniéndome acá, puedes leerlo hasta la página 45. Yo lo encontré muy interesante, pero ahora quiero que nos centremos en lo que yo hallo lo más interesante del mundo, en donde me detengo y no quiero nunca salirme de ahí. En verdad el tema que me apasiona y, y cuando hablo con personas cristianos que les apasiona este tema es como hermano, te amo. Porque es el tema del Evangelio. Es el tema que yo encuentro medular, central, fundamental, que no puede faltar en la vida de todo creyente y por supuesto en la vida de la iglesia, que es conformada por creyentes en los cuales no puede faltar el Evangelio. Así que vamos a estar acá leyendo en el PDF en la página 53, también lo puedes buscar, no sé si alguno tiene el libro, pero vamos a estar leyendo ya acá en la página 53. Así que esto ya puede considerarse desde acá en adelante una clase de lo que es el Evangelio, porque vamos a detenernos bastante tiempo en esto. Y ya luego de detenernos bastante tiempo en esto, que es el Evangelio, vamos a pasar a la acción. Así que por mientras vamos acá. Pero obviamente creo que se separó la grabación. Déjenme revisar. No, según esto debiese estar funcionando todavía. Voy a seguir un rato más. Creo, no sé si la grabación había parado. Tengo una duda. Es extraño. Denme un segundo.
perfecto, ya, ahí sí. Cosas que pasan. Oremos. Gracias Dios por esta ocasión que nos das de edificarnos nuevamente. Ayúdanos, Padre, también en esta instancia, cuando vayamos a la Biblia también, a hacerlo con suma reverencia y con gozo también de que es tu palabra la que nos puede hablar hoy día a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ya entonces, el Evangelio. Aparece primeramente una definición, una antidefinición en verdad, eh, donde te define lo que no es el Evangelio y después lo que es el Evangelio. Dice así, el Evangelio no es religión ni irreligión. Ahí están las dos cosas que no son. Y luego comienza a decirte la definición, lo que sí es, sino algo totalmente diferente, una tercera manera de relacionarnos con Dios, por medio de la gracia. Y acá se ve el tema del Evangelio centrado. No es religión, tampoco es irreligión. ¿Cómo te explico esto de una manera más sencilla? Hay una parábola muy conocida que es la del hijo pródigo. Muy conocida, o sea, no se llama así, pero todos la conocen como la del hijo pródigo. Donde se ve un ejemplo de falta de religión, o sea, irreligión. El hijo, el que se va, hacía lo que bien le parecía y no le importaba lo que pensara su padre. Se alejó de él. Pero también vemos otro ejemplo. El hermano mayor en la parábola, que era religioso. Él hacía todo lo correcto simplemente para obtener lo que el padre le daría cuando muriera, la herencia. Pero no quería al padre. Él quería lo que su padre le podía dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver el pecado del hijo pródigo, ver el pecado del hijo mayor, y entender dónde estamos nosotros y cómo podemos ser reconciliados por medio de Cristo. Necesitamos encontrar un equilibrio acá. Ambos son pecadores, ambos necesitan ser reconciliados y la parábola termina con un final abierto. Es decir, ve tú a saber qué pasó. Y nos da la entrada para que nosotros también nos pongamos a pensar en en qué parte del pecado estamos viviendo y en qué parte de la redención también nos estamos entregando. Voy a seguir leyendo. Por eso ministramos de una forma excepcionalmente equilibrada que evita los errores de cualquier extremo y comunica con fidelidad la trascendencia del Evangelio. Esto es centrado. Hay una diferencia acá que uno se tiende a confundir. No es promedio. No es como decir que vamos a estar entre medio de la religión y la irreligión, porque eso nos lleva a pensar que vamos a estar en un estado pasivo. Y hay mucha gente que es así, tú lo puedes ver en todas las iglesias. Hay gente que no es religiosa, o sea, no es fanático de los rituales de la iglesia, ni está metida en todos los ministerios simplemente por hacerlo, pero tampoco es irreligiosa, no son inmorales, no se comportan como el mundo, no tienen un pecado evidente que nos da esa repulsión y ganas de apartarlo. No son personas normales, no son ni fu ni fa. Pero a lo que voy es que lo que resulta de estas personas es que no son nada, son pasivos, simplemente están ahí. No son religiosos, pero tampoco son centrados en el Evangelio. Eso es un promedio. Es diferente a decir que soy centrado en el Evangelio. Eh, bueno, después en el PDF aparece una definición que dice el Evangelio. Y acá esto en el PDF está excelente porque se puede leer fácilmente. En el libro es complicado porque la página es gris y las letras son blancas. Entonces cuesta un mundo leerlo, pero bueno, hay un problema de la editorial. Dice así: es muy fácil asumir que si entendemos el Evangelio acertadamente y lo predicamos con fidelidad, este moldeará necesariamente nuestro ministerio, pero no es así. Muchas iglesias se suscriben a doctrinas evangélicas, pero no tienen un ministerio que es moldeado por, centrado en y facultado a través del Evangelio. Es decir,
A la hora que llega alguien y les pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ellos responden y lo hacen bien. Pero a la hora en que tú ves que todo lo que ellos hagan sea centrado en el Evangelio, no lo hacen. Es una fe intelectual, pero no completa, no del corazón. Es algo complejo, pero vamos a irlo explicando más adelante. Sus implicaciones todavía no han surtido efecto en la estructura de cómo la Iglesia de verdad lleva a cabo el ministerio. La visión teológica de estas iglesias posiblemente ha surgido no de una reflexión continua en el Evangelio, sino de otras cosas. Y muchas veces la forma en que la iglesia hace todas sus cosas se basa en la tradición, no en la fe de por sí, sino en la tradición. Es decir, somos UCB, Unión de Centros Bíblicos, así que nos comportamos de tal manera. La ofrenda se realiza de esta manera por tal y tal motivo. Pero yo podría ver el Evangelio en la ofrenda. Pregunta, ¿yo podría ver el Evangelio en esa ofrenda? Yo podría ver el Evangelio, por ejemplo, en la alabanza. Yo podría ver el Evangelio en el tiempo de los avisos, en la oración, en la predicación. Entonces, si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, no, entonces, ¿en qué está centrado esa sección? ¿En qué está centrado ese brazo de la iglesia, ese tiempo de la iglesia? Si no está centrado en el Evangelio, está centrado en otra cosa. Y bueno, acá también vamos a ver la diferencia entre estar centrado en la Biblia, lo cual es fundamental, lo cual es completamente bíblico, y estar centrado en el Evangelio. Hay una diferencia ahí muy importante. Y insisto, estar centrado en la Biblia es necesario, es ideal, pero tienes que entender también una parte fundamental, que es que toda la Biblia está centrada en el Evangelio. Entonces, ¿cómo aplicar eso? Vamos a luchar también con esa pregunta toda la vida. Así que por eso es algo en lo que yo me gozo, porque es algo que en verdad no termina. Yo puedo ver el Evangelio a través de toda la Biblia, pero ¿cómo lo hago? Ahí está lo complicado y lo divertido. El ministerio, siguiéndole la lectura, el ministerio centrado en el Evangelio es motivado más por la teología que por programas. Esto es lo correcto, ser motivado más por la teología que por programas. Para practicarlo debemos dedicar tiempo a reflexionar en la esencia, las verdades y los mismos patrones del Evangelio en sí. Desafortunadamente, el desarrollo dentro de la historia del pensamiento en general y la historia de la Iglesia en particular han insistido en romper la relación entre la teoría y la práctica. Yo no soy un experto en todo lo que es historia de la Iglesia, eh, pero bueno, Mónica conoce mucho más de esas cosas y más allá de eso le encanta el tema. A mí por lo menos tengo ese defecto de que no tengo esa pasión por la historia. Pero a lo largo de la historia tú puedes ver que siempre al hacer esta pregunta clave, em, que tú puedes hacer en todos los tiempos, que es ¿por qué haces esto? Verás que siempre cuando hay errores doctrinales es porque esta pregunta o no se hacía o se respondía mal. Entonces, cuando yo te pregunto a ti por qué haces las cosas, es como que puedas responder, las haces para un mejor desarrollo del plan de Dios en nuestras vidas en el Evangelio, o las haces porque la actividad debe hacerse simplemente. ¿Por qué plantas iglesias, por ejemplo? Esa es una práctica. Y la respuesta puede ser lo haces porque la iglesia debe plantar iglesias y punto. O sea, ¿qué hay detrás de los motivos que te llevan a hacer esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás en un equipo de plantación de iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a eso? ¿Simplemente cumplir con una actividad? ¿O, o, o hay un interés
de tu parte por llevar a cabo de una mejor manera el plan de Dios, o sea, el Evangelio. De ahí tienes que siempre, y no es que algo, que esa pregunta ya me la hice, no, ahí tienes que hacértela todos los días. ¿Por qué hago todas las cosas? Y cuando veas una intención errada, o sea, y nos pasa a todos, sí, sobre todo a mí, cuando vemos intenciones erradas como hacer las cosas simplemente para querer obtener algo a cambio, y hay muchas cosas que tú puedes poner ahí en ese algo que quiero obtener por hacer las cosas, ahí está el pecado de cuando no hago cosas, no entrego todo para la gloria de Dios, sino que eh, hago cosas para gloria mía u otra cosa. Siguiendo con la lectura y hablando de la teoría y la práctica. Las dos deben ir juntas en una relación dialógica, o sea, de un diálogo. Por teología acá se entiende ser fides quare... Ya, ¿de qué está hablando? A ver, fides quaerens... Bueno, si tú estás leyendo el libro, puedes leerlo mejor que yo. Intellectum. Ministros del entendimiento cristiano. Un entendimiento que tiene como meta la adecuada participación de la Iglesia en el drama de la redención de Dios. Esta palabra rara que yo te leí, que está en latín, significa la fe busca el entendimiento o la fe busca el intelecto. En otras palabras, ¿a qué se refiere esta frase? Que primeramente tú no eres salvo por ser entendido en el Evangelio. Tú eres salvo, para entender el punto de partida, tú eres salvo porque creíste en el Evangelio por fe, por gracia primeramente, pero por medio de la fe. Pero ya, como ya eres salvo, buscarás mayor entendimiento de la fe. Y toda práctica de la iglesia debe ser dirigida a esta teoría, a tener un mayor entendimiento. ¿Pero de qué cosa? De la fe. Y yo lo logro primeramente porque tengo fe. Y luego de que tengo fe, tengo intelecto. Este es un pensamiento de, si no me equivoco, San Agustín. Pero obviamente hay que desarrollarlo bien. Acá Timothy Keller como que lo tira, pero no, no explica mayormente a qué va. Entonces, esperemos no confundir a nadie con esto. Así que igual hay que tener, acá un paréntesis, de repente cuando uno está predicando o enseñando, eh, tira cosas así como para mostrar que uno sabe más que otro. No sé, en palabras en latín, como por ejemplo en este caso, o en griego o en hebreo, o situaciones también que te dan a conocer que, no sé, tú estudiaste en un seminario, en una universidad, tal cosa, y la persona comienza, que está leyendo quizás se distrae pensando en otras cosas. Por ejemplo, en la palabra en griego. Por ejemplo, hay que tener ojo ahí con todos los recursos que usamos para enseñar. Hay recursos que usamos para hacer nuestro estudio y hay recursos que usamos para enseñar. Yo acá, por ejemplo, con esta frase en latín, podría fácilmente distraerme, distraerme. Pero obviamente no es la idea, yo no quiero distraerlos, quiero decirte que esta frase significa que tu entendimiento tiene como meta, eh, como dice acá, como meta la adecuada participación de la iglesia en el drama de la redención de la fe, o sea, de Dios. O sea, que tu entendimiento tiene como meta la fe. A eso es lo que vamos. Wow. Bueno, siguiendo. La primera sección de este libro trata de varios debates, y acá comienza a explicar la sección, varios debates y conflictos actuales concernientes a la naturaleza del propio Evangelio. En la parte uno, que es lo que vamos a ver hoy día, no entero, veremos la teología del Evangelio. Consideramos lo que el Evangelio es y no es, a eso se refiere. Y en la parte 2, la renovación del Evangelio. Acá reflexionamos sobre la historia y los patrones del avivamiento, ya que es una palabra que hemos escuchado más de alguna vez.
cómo ocurren los avivamientos individuales y colectivos y qué sucede como resultado. Así que vamos a ir inmediatamente a la parte 1, donde dice Teología del Evangelio, y llegamos ya felizmente al capítulo 1, y aparece un título bien grande, no sé si aparece tan grande en el PDF, parece que sí. El Evangelio no lo es todo. Y obviamente para eso hay que... va a estar harto tiempo explicando esta frase, pero el autor es acertado cuando lo primero que hace es definir qué es el Evangelio. O sea, si vamos a dedicar un libro a explicar qué es el Evangelio, o sea, vamos a hacer un libro sobre la práctica del Evangelio, ahí sí, tenemos que primeramente explicar qué es el Evangelio. Y dice así, ¿qué queremos decir con el Evangelio? Responder a esta pregunta es un poco más compleja de lo que a menudo pensamos. Y esta es una pregunta ¿qué es el Evangelio? Una pregunta que yo considero fundamental. Siempre voy a intentar hacerla en cualquier instancia formal o informal. Eh, Siempre que vaya una persona a una entrevista, por ejemplo, de membresía, de bautismo, yo siempre le voy a preguntar lo mismo, qué es el Evangelio, porque es lo que me interesa fundamentalmente que sepa. Ahora, obviamente, lo puede preguntar cualquiera, no es que yo sea el que tenga que hacer esa pregunta. Pero ¿a qué voy con esto? Que considero que esta pregunta es elemental, fundamental, básica, infaltable en la vida de toda persona. Y toda persona, digo, no solamente todo cristiano, toda persona debe preguntarse qué es el evangelio o qué son las buenas noticias, que es transliterado al español, traducido. Em, pero veamos lo que dice el autor. Dice así, no todo lo que la Biblia enseña puede considerarse el Evangelio, aunque puede argumentarse que toda la doctrina bíblica es un cimiento necesario para entender el Evangelio. El Evangelio es un mensaje acerca de cómo hemos sido rescatados del peligro. La mismísima palabra Evangelio tiene como su cimiento la información de un acontecimiento que altera la vida y que ya ha sucedido. Toda la Biblia es una construcción hacia el mensaje del Evangelio, hacia Cristo. O sea, toda la Biblia no es el Evangelio, pero sí toda la Biblia es un mapa que te conduce al Evangelio, es un mapa que te conduce a la reconciliación hacia Cristo. El Evangelio de todas formas no es simple información. Hay una diferencia entre la información y una noticia. Una información es simplemente un conjunto de datos que yo te podría estar entregando ahora. Pero una noticia está dirigida a una información que te puede afectar a ti. Vamos a seguir con el punto 1. Yo creo que hoy día vamos a ver el punto 1 y el punto 2 solamente. Dice así, el Evangelio es buenas noticias, no buen consejo. El Evangelio no es primeramente una forma de vida. No es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros y a lo que debemos responder. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, yo creo que quizás he escuchado esta palabra más de alguna vez, que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. La palabra evangelizom, que se significa proclamando las buenas noticias, aparece 23 veces, como por ejemplo vemos en el Salmo 40, y voy a ir para allá, Salmo 40, versículo 9. Yo creo que leamos este versículo, o sea, sí, este versículo, pero vamos a analizar también todo lo que yo debo hacer y todo lo que hace Dios por mí, o simplemente todo lo que hace Dios. Y vamos a ver también cuál es la situación inicial por la que yo paso para que entendamos por qué se refiere al Evangelio como una noticia. El texto aparece acá en la versión NBI, en el PDF, y dice, en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Y el término se usa generalmente para declarar las noticias de algo que ha ocurrido a fin de rescatar y liberar
a la gente del peligro. Entonces en el Salmo 40 dice así. Voy a leerte quiero leer del versículo 1. Vamos a tomarnos un tiempito para eso. Pacientemente esperé a Jehová. Ya que hice yo, esperé. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Dios? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué hizo Jehová? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, ahí donde yo estaba inicialmente, estaba en el lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre peña y Él, nuevamente Dios hizo esto, enderezó mis pasos. Luego, ¿quién? Dios puso luego en mi boca cántico. Él lo puso, no yo me lo puse, Él lo puso. Alabanza a nuestro Dios. O sea, Dios puso alabanza a Él mismo. Es como algo medio chocante para algunos, pero al final Dios lo que hace es para Dios. Y eso es algo con lo que batallamos mucho, pero que es el concepto de Dios para Dios. Y Dios nos usa para gloria suya, o sea, Dios nos usa para Él mismo. Luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, hay un fin en este cántico. El versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, acá está la pregunta, ¿qué debo hacer yo? Primeramente vimos esperar en Jehová, ahora vemos poner en Jehová la confianza o tener fe en Dios. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Dios ha aumentado sus propias maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y yo anunciaré, y ojo con esta palabra, yo anunciaré y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Ese has abierto, Dios lo hizo, Dios abrió mis oídos, pero no es el sentido de que, porque uno no abre sus oídos, así como abre sus ojos. Uno podría decir acá fácilmente, has abierto mis ojos, y eso se entendería mucho más fácil. Pero ¿por qué dice, has abierto mis oídos? Los oídos yo no los abro. Es porque esta es la idea de hacerse un hoyo, un agujero en la oreja, para mostrar que yo era propiedad de un amo, que yo era un esclavo, propiedad de un amo. Entonces, en aquellos tiempos, en la antigüedad, cuando un esclavo era liberado, pero decía, no, yo quiero seguir siendo esclavo de este amo porque me hace bien, él, ¿qué hacía? Tomaba su oreja y le hacía un hoyo, un agujero. Le abría su oreja. Y de esta forma demostraba que ese esclavo iba a ser para él siempre. Era un recordatorio, una señal. Entonces por eso dice, has abierto mis oídos. Es como decir, ahora soy tu esclavo y quiero serlo siempre. En el versículo 6 siguiendo dice, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije en el 7, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y acá el versículo 9, creo que el 9 es el que tenemos que leer, ¿cierto? Sí, recién llegamos. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Entonces, el que hizo esperó en Dios. El que hizo puso su confianza en Dios. ¿Y ahora qué hace? Lo anuncia. Lo anuncia. No encubrí tu justicia tuya, de ti, Dios, dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad. Nuevamente tu fidelidad y tu salvación. La salvación es tuya. Como diría Jonás, la salvación es de Jehová. No oculté nuevamente tu misericordia y tu verdad en asamblea grande, y ahí podemos seguir con esa idea. Básicamente, ¿qué es el Evangelio? Dar la noticia de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios es. Y además de poner mi confianza en Él. Y acá está la idea también de orar, de hacer este agujero en la oreja, de que Dios abra mi oído. Bueno, voy a seguir leyendo.
En el Nuevo Testamento, eso fue el Antiguo Testamento, ahora pasamos al Nuevo. El grupo de palabras Evangelion, buenas noticias, es lo mismo. Cuando a veces le preguntamos a algunas personas qué es el Evangelio, dicen las buenas noticias. Eso no es una definición, me lo estás traduciendo. Me estás diciendo lo mismo. Es como que yo te pregunte qué es el Evangelio y tú me digas, bueno, el Evangelio es el Evangelio. No, pues. Buenas noticias es una traducción, no es una definición. También está evangelism, que es proclamar las buenas noticias, y evangelistes, que es el que proclama las buenas noticias. Y estas aparecen por lo menos 133 veces. Don, o bueno, acá dice D.A. Carson, que es Don Carson, es una eminencia, con eso te lo puedo decir todo, de lo que es la teología. Son palabras de alguien muy respetado. Si te basta, por ejemplo, esa definición, es una, como de lo que se podría decir entre los hombres, entre los estudiosos y teólogos, es una autoridad, aunque entendemos que la palabra no está bien usada para eso. Carson llega a esta conclusión después de un profundo estudio de las palabras del Evangelio. Dice así: porque el Evangelio son noticias, buenas noticias, debe ser anunciado. En lo que se hace con las noticias, es lo que se hace con las noticias, el elemento heráldico es la acción de anunciar algo, esencial de la predicación, está vinculado al hecho de que el mensaje central no es un código de ética que debe debatirse, o sea, el Evangelio no es simplemente moral, y menos aún una lista de aforismos. ¿Qué significa esto? Una lista de reglas, de principios, normativas, dogmas, para admirarlos y meditarlos. Y ciertamente no es una teología sistemática que deba delinearse y esquematizarse. Y hay personas que hacen de la teología sistemática un Dios como si fuera lo principal, o sea, que estudiar doctrina, lo cual es maravilloso, lo cual es muy útil, pero siempre tienes que entender que toda la doctrina debe apuntar al Evangelio. Nuevamente siguiendo, aunque adecuadamente conecta la ética, el Evangelio conecta la ética, los aforismos y la teología sistemática, no es ninguno de estos tres. Dos puntos. Es noticias, buenas noticias, y por consiguiente debe anunciarse públicamente. Generalmente se mencionan en la práctica del evangelismo dos grandes problemas. El primero es que no se tiene un correcto entendimiento de lo que es el Evangelio y por tanto no se predica. Y lo otro es que hay un entendimiento en la persona, pero no se comprende la realidad de la urgencia de predicar. O sea, hay personas, y lo hemos visto muchas veces, personas que tienen un conocimiento increíble, pero no están predicando el Evangelio. Bueno, la realidad es que esto ocurre porque hay un problema de ambas. O sea, si una persona no tiene esa urgencia por predicar el Evangelio es porque no lo entiende todavía muy bien. Y ahí está el tema. Entonces siempre hay que estar creciendo en el Evangelio. Yo creo que el discipulado, la consejería, la disciplina, el evangelismo, la predicación bíblica, expositiva, siempre es con el fin de crecer en el Evangelio. Es decir, si yo voy a aconsejar a alguien es para que entienda mejor el Evangelio. Si yo voy a discipular a alguien es para lo mismo. Si yo voy a discipular a alguien es para corregir a alguien en su concepto de lo que es el Evangelio. Obviamente el caso va variando, pero siempre el fin es el mismo, o sea, la gloria de Dios, mayor entendimiento del Evangelio a través de eso. Eh, y el medio, bueno, el medio es la obra del Espíritu Santo y también el mismo Evangelio. O sea, crecemos en el Evangelio por el Evangelio. Punto 2. El Evangelio es la buena noticia de que hemos sido rescatados o salvados. ¿Y de qué se nos ha rescatado? ¿De qué peligros hemos sido salvados? Una mirada a las palabras del Evangelio del Nuevo Testamento
nos muestra que somos rescatados del castigo venidero al final de la historia. Al final de la historia hay un castigo venidero y de eso hemos sido rescatados. Entonces vamos a ir a primera, ¿sí? A los Tesalonicenses 1:10. Pero nuevamente, como lo voy a hacer habitualmente, vamos a leer desde un poquito antes. Me interesa que leamos desde el 6. Acá lo tengo. Dice así. Acuérdate, acá está hablando Pablo, está hablando de la iglesia de Tesalónica, una iglesia que tenía esta interés grande en qué es lo que iba a pasar al final de los tiempos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, versículo 6, primero partiendo de esto, la palabra fue recibida. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 7, la palabra ha hecho un efecto, ha actuado. 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, versículo 8, la palabra es, como dice acá, la fe para con Dios, es la fe en Dios. Y esto se ha extendido. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí apunta todo esto al arrepentimiento en este caso. Un segundito. Ya, ahora sí. Había un problemita. Y vamos a seguir con el 9 ya vimos que hablaba sobre el arrepentimiento. Y ahora llegamos al 10. Bien, ¿dónde está el 10? Acá está. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y acá está el rescate, acá está la obra, acá está el Evangelio, acá está esta libertad. Nos libra de la ira venidera. Siguiendo con la lectura. Pero este castigo no es una fuerza impersonal, es la ira, es el castigo de Dios. El castigo, es el castigo de Dios. Estamos alejados de la comunión con Dios. Nuestra relación con Él está quebrantada. Tal vez en la más exhaustiva exposición del Evangelio en la Biblia, Pablo identifica la ira de Dios como el gran problema de la condición humana. Y acá está el texto de Romanos 1, 18 al 32, el problema de la ira. Es un texto muy largo, pero invertamos un poquito de tiempo en leerlo. Romanos, ¿dónde está Romanos? A ver. Romanos, ¿cuánto? 1. Vamos a leer del 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela, ya que está hablando de la ira, bien, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y acá hay un versículo que es clave, ¿ya? Este es un versículo que es clave para entender el pecado. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. He ahí el pecado. Romanos 1:21. 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Acá ya se puede entender un poquito porque hay ira. Te leo de nuevo el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Mira, acá quiero detenerme eh, un poco, porque esta relación que comienza a mencionar sobre el pecado es sobre una relación tuya con Dios, tuya, o sea, yo peco contra Dios, pero de alguna forma esta ruptura, este quiebre, se lleva, claro, a cabo. Yo con Dios estoy enemistado, pero también se evidencia en que también estoy quebrado, estoy enemistado con mis pares, con los demás seres humanos, con los demás pecadores. ¿Cómo puedo ver esto? En que hay una injusticia contra Dios, pero también hay una injusticia contra las demás personas. Y si ves la lista de pecados que aparecen acá, afectan a Dios, pero también afectan a los demás. O sea, yo no solamente estoy pecando contra Dios, estoy haciendo un mal contra toda la humanidad. Bueno, contra la humanidad, dejémoslo así. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Ves esto? Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Nuevamente, esto afecta a los demás. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mira, desobedientes a quiénes? A los padres. O sea, no afecta solamente tu relación con Dios, afecta también con otros. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, de acá se puede sacar mucha información, pero bueno, lo que te quiero decir es que acá está hablando de cómo aquellos que no son judíos se convierten en grandes pecadores. Entonces Pablo, después de esto, ya en el capítulo 2 hasta el 3 y algunos versículos, comienza a hablar cómo los judíos también son eh, pecadores también. También están en el mismo grupo de, de pecadores condenados. Y después ya del 3, capítulo 3 del 9 al 20, puedes ver como todos, en verdad todos, independiente de quién seas, si eres griego o judío, o bueno, en realidad si eres judío o no judío, gentil, eh, todos son pecadores. Entonces, claro, hay un tema terrible acá en los primeros 3 capítulos de Romanos, de que es un libro condenatorio, o sea, es terrible, está todo mal. Pero luego comienza a aparecer lo maravilloso en el 3.21. Romanos 3.21 me habla de esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, claro, yo para tener una verdadera relación con Dios necesito ser justo. O sea, para ser aceptado. Aceptado. Nosotros decimos, tú aceptaste a Jesucristo, pero la verdad es que más que aceptar a Jesucristo, yo tengo que ser aceptado por Dios. Eh, y me habla de que, claro, y como yo no puedo llegar a esta justicia, aparece otra cosa. Aparece la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa de dónde vengas, todos son pecadores, pero todos también ahora pueden creer
en Él. Y eso es maravilloso, eso es el Evangelio. Todos, como dice el 22, todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, maravilloso, hermoso. Entonces, ¿por qué no detenerse acá y contemplar más todavía el Evangelio? ¿Por qué, por qué avanzar y por qué detenerme quizá en cosas que no son tan medulares como lo es el Evangelio? Sino que para fundamentar esto, para embellecerlo más todavía. En todos estos textos vemos que la ira de Dios tiene muchas ramificaciones. Eh, Acá siguiendo con lo que dice el texto de Keller, dice, el texto que sirve de antecedente es Génesis 3, 17 al 19, en el que la maldición de Dios recae sobre todo el orden creado debido al pecado humano. Génesis 3, 17 al 19. Ocurrió algo por culpa del pecado y eso trajo consecuencias. Y esas consecuencias han sido hasta ahora. Génesis 3, 17. ¿Lo tengo acá? Sí, lo tengo acá. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El texto sigue hablando ahora, y acá en este texto hay como un juicio, una condena, un veredicto. ¿Ya? Y el texto de Keller en el libro sigue diciendo esto, porque estamos alienados de Dios, nos sentimos psicológicamente alienados en nuestro interior, experimentamos vergüenza y temor. Esta palabra, alienados, del sustantivo alienación, significa ser hecho ajeno, tener ser visto como un extraño, ser considerado un extranjero. Que el que era mi padre antes, ahora me ve como un extraño. Y me ve como si yo fuera un alien. ¿Qué es esto? Esto no pertenece acá. Entonces el pecado nos ha hecho a nosotros ser alienados, ser vistos como extraños, ser vistos como personas que no tienen la bienvenida acá. Y acá te cita lo que dice el 3:10. Y acá está la razón, o sea, la primera consecuencia del pecado. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces experimentamos vergüenza y temor. ¿Por qué? Porque ya no estamos en casa. Ya no estamos en casa. O sea, cuando uno está en su casa, claro, tiene la libertad para hacer tales cosas, pero cuando no está en su casa, se puede sentir incluso asustado, puede sentir incluso temor de hacer las mismas cosas que hago en mi casa. ¿Por qué? Porque ya no soy considerado parte en este caso, de esta familia. Voy a seguir leyendo, dice, porque estamos alienados de Dios, también estamos socialmente alienados entre nosotros. El versículo 7 describe cómo Adán y Eva debieron vestirse y el versículo 16 habla de la alienación entre los géneros. ¿Qué dice el 16? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, lo que tú quieres, eso que anhela tu corazón, lo va a tener el hombre, no lo vas a tener tú. ¿Qué va a pasar con esto? Va a haber enemistad. Va a haber una diferencia entre el género femenino y el masculino. Y el masculino va a tender a pisotear a uno, o quizá viceversa. Uno va a tender a pisotear al otro y el otro va a querer de alguna forma subir para pisotear al otro. Bueno, el 16 habla de la alienación entre los géneros y nótese también cómo se echa la culpa mutuamente cuando dialogan con Dios en los versículos 11 al 13.
Y acá nuevamente se ve lo mismo que vimos en Romanos cuando estábamos leyendo del 28 en adelante. Toda esta lista de cosas, de pecados, de enemistades, de contiendas, de homicidios, de peleas que ocurren entre los mismos seres humanos, que son familia inicialmente, ahora son vistos como extraños, como enemigos incluso, y que se quieren matar. Que es lo que te muestra Romanos 1. Es parecido a lo que está pasando acá en Génesis 3. Bueno, siguiendo, porque estamos alienados de Dios, o sea, estamos vistos como extraños ante Dios, nos encontramos a sí mismo alienados físicamente de la propia naturaleza ahora. Entonces, fíjate, hay un problema con Dios, hay un problema con los mismos seres humanos y hay un problema también con la naturaleza. Ahora experimentamos sufrimiento, trabajo pesado, degeneración física y muerte. Hasta hay un problema con tu cuerpo que se va volviendo viejo. Y todas estas son consecuencias de este pecado inicial. De hecho, sigue diciendo Keller, la tierra misma ha sido maldecida. Entonces, las consecuencias del pecado pueden ser eh, tales como, nuevamente, hacia Dios, hacia los seres humanos y hacia el mundo en el que estoy viviendo, hacia mi propio cuerpo. Entonces, hay varias consecuencias. Siguiendo acá, dice, a partir del paraíso vivimos en un mundo lleno de sufrimientos, enfermedades, pobreza, discriminación racial, desastres naturales, guerras, envejecimiento y muerte. Y todo esto proviene de la ira y maldición de Dios. Ya te estamos planteando el problema con esto, el problema grande que es el pecado y las consecuencias que el pecado trae. El mundo está desquiciado y necesitamos que nos rescaten. Ya no puedo rescatarme solo. Ese es un principio del Evangelio también. Dios tiene que rescatarme. Sin embargo, la raíz de nuestro problema no son estas relaciones horizontales, porque las que a menudo saltan a la vista, aunque son las que a menudo saltan a la vista, es nuestra relación vertical con Dios. ¿Ya? Lo, la raíz es lo que dice acá el texto, es la relación con Dios. ¿Ya? Cuando hablamos de esta relación horizontal, es la relación con las demás personas, las que son iguales a mí. Y la relación vertical es la relación con Dios, o la relación de Dios conmigo. Entonces, esta relación horizontal es muchas veces, y yo lo he experimentado también hablando con muchas personas, es muchas veces usada para justificar la relación con Dios. O sea, le preguntamos a las personas, ¿cómo serías hallado en un juicio con Dios? ¿Culpable o inocente? Y muchos dicen, bueno, comienzan a divagar, bueno, yo he sido bueno en este mundo, he ayudado a todos, he sido amable con los demás. Entonces frente a Dios soy inocente. O sea, yo voy a tener una buena relación vertical con Dios porque tengo una buena relación horizontal con los demás. Eso es un error. Es un error. Pensamos que la relación con el juicio de Dios va a ser de cómo yo viví con los demás. No, el juicio de Dios va a ser de relación de cómo tú tuviste esa relación vertical, esa relación con Dios, hacia arriba. El juicio con Dios será en base a nuestra relación vertical con Dios. Yo puedo solucionar mi relación con otras personas, puedo lograrlo con mis fuerzas. Bueno, eso puede ser debatible también, pero con Dios no lo voy a hacer nunca. Con mis fuerzas no voy a poder reconciliarme con Dios. Finalmente, eh, todos los problemas humanos son a fin de cuentas síntomas y la causa es nuestra separación de Dios. Acá hay un principio también de lo que es la consejería. Cuando hacemos consejería también, vemos que se ven varios pecados en los hermanos, como por ejemplo la fornicación, adulterio, contienda, peleas, envidia, orgullo, codicia, etcétera. Todas esas cosas son síntomas, son evidencias de que en verdad yo tengo un problema con Dios. Entonces a veces nosotros tratamos de solucionar el problema de la persona
yendo a tratar el síntoma, ¿ya? Y como si la persona tiene un problema de, no sé, con su lengua, no puede refrenar su lengua y maldice. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le mostramos métodos para solucionar eso. Pero la verdad es que el verdadero problema está con Dios y su relación con Dios. Entonces, ahí está el tema. El problema es del corazón, no es un problema de la lengua, en este caso. La razón de toda la miseria, siguiendo con el texto, todos los efectos de la maldición, es que no estamos reconciliados con Dios. Y ahí está el problema. Y el problema de no estar reconciliado con Dios, ¿cómo se soluciona? Reconciliándose con Dios. ¿Y cómo logro eso? Con el Evangelio. Siguiendo, esto lo vemos en textos como Romanos 5.8. Vamos a ir allá. Romanos 5.8 es un texto muy conocido, pero a mí me gusta leerlo. 5.8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es un texto maravilloso, pero comienza el capítulo 5 con el versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo yo puedo estar reconciliado con Dios. Mira, después te tira otro texto que es segunda a los Corintios 5. Segunda a los Corintios 5, y me indica el versículo 20. Está acá. El 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Excelente, pero considera otra cosa, ese versículo, ese texto en general, comienza inicialmente el párrafo con el versículo 16, donde dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, esto es el 17, nueva criatura es, o una mejor traducción podría decir nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y acá llegamos al versículo 18. Comienza a hablar de algo muy importante, que es la reconciliación. Y veamos cuántas veces aparece. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2, que Dios estaba en Cristo reconciliando. 3, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 4, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, hay un tema con la reconciliación. Hay un énfasis acá. Que todo este texto donde yo soy hecho nueva creación o nueva criatura es fundamentado. Fundamentado por la reconciliación. Todo es gracias a la reconciliación que Cristo me ha dado. Por lo tanto, el enfoque primero y principal de cualquier rescate de la raza humana, lo esencial para salvarnos, es que restablezcamos de nuevo nuestra relación con Dios. Al final, en resumen, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, entonces, podríamos definirlo como una noticia, ¿ya? Recuerda, lo primero que vimos es una noticia de que nos podemos, es una noticia de que podemos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y ahí ya podríamos tener alguna breve definición de lo que es el Evangelio. Pero obviamente falta mucho todavía. Lo vamos a dejar hasta acá ahora y vamos a seguir adelante en los próximos días, semanas. Así que quiero motivarlos a básicamente seguir en esto. Recuerden, por favor, enviar la tarea. La pueden enviar a mi WhatsApp. Ya tengo algunas, pero faltan todavía. Y
La sigo esperando. No me interesa avanzar con más tareas hasta ahora, sino que profundizar en la tarea que les mandé hasta ahí. Así que ánimo a todos, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero siempre podemos estar gozándonos aún en la tribulación por la palabra de Dios. Que eso sea nuestra alegría, que eso sea nuestro gozo y que podamos también terminar esta situación, esta pandemia, diciendo que nos hemos gozado en el Señor y que hemos crecido. Así que es un desafío, pero también es una tarea que debemos hacer. Así que esa es la principal tarea para esta semana, gozarse en el Señor. Eh, a todo esto hay un tema con la palabra gozarse. Eh, yo le he preguntado a muchos qué es el gozo. Y a veces me encuentro con definiciones un poquito extrañas. Pero se los dejo así como, no como tarea, sino como meditar, como simplemente un desafío de meditar en lo que es el gozo. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ahora sí que sí. Y muchos abrazos, besos, bendiciones para todos. Chao, chao.